Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Gracias, gracias. Soy Gustavo Burgos y estamos dando inicio a una nueva entrega del programa de discusión política de Valparaíso, Mate al Rey. Estamos en una jornada que ha tenido durante esta semana, que ha sido precedida de una semana llena de hechos noticiosos, de los efectos también de lo que vivimos la semana pasada, de la situación electoral. Al inicio de esta semana salió la resolución del CERVEL que dejó una cantidad cercana a 200 candidatos, principalmente de CORE, en el caso de lo que fue la concertación y algunos del Partido Republicano, y no, en lo personal no tengo muy claro la situación en la que quedó UPA, ¿no? Unión Patriótica, el referente electoral del Partido Comunista Acción Proletaria. Ese ha sido un hecho. Unos minutos antes de iniciar este programa, nos llegó una información sombría, una imagen que proviene de lo más oscuro del terror de la época de la dictadura y que es la muerte en el penal de Punta Peuco del criminal, del genocida Miguel Estayreino, un feroz torturador, eh, quien además pasó a la historia. Hay un libro bastante esclarecedor sobre este tema de la periodista Nancy Guzmán, que trata la historia de este ex militante del Partido Comunista que fue arrestado por los aparatos de seguridad precisamente en los primeros años de la dictadura y posteriormente pasó de ser un detenido a ser un agente represor, de tal manera que es un hecho que creo marca de alguna forma la manera como el pasado de la dictadura comienza a saldar sus cuentas y aquello que no hemos podido hacer políticamente de manera formal, que es la justicia para el castigo a todos los responsables de las violaciones de los derechos humanos durante aquel periodo, al menos la naturaleza, entre el COVID y el paso y el inefable paso del tiempo, se hicieron cargo en este caso de un criminal como Miguel Estay Reino. Estamos dando inicio a este programa, como siempre, con la mano firme. Tiene que ver con el campo semántico del que estamos hablando, la mano firme de nuestro director y editor, un hombre refinadísimo, la voz del barrio alto en este programa, el gran e inexplicable Sergio Reisenberg. ¿Cómo estás, Sergio? Aquí estamos, Gustavo, dispuestos para entregar lo mejor en nuestro equipo. La gente acá está expectante por lo que dirán nuestros comensales. Muy Un bien. saludo a toda la barra. Gracias, muchachos. Ya estamos listos Muy para bien. comenzar. Vemos este despliegue de producción que realmente nos pone en un terreno que nos conecta, ¿no? Con este personaje que nos dirige, con nuestro director, un hombre que partió en una calle que a él le recuerda, ¿no? Que partió en Ah, Lira, en Calle Inés Lira, Mardu, Calle Lira. en Calle Lira, después en Inés Maturrejola, Bellavista 0990, tantos lugares por los cuales él pasó, ¿no? Y que finalmente lo han tenido en esta cúspide de su carrera, que es precisamente la dirección del programa Mate al Rey. Me Bueno, emociona. estamos hoy día, tenemos a dos panelistas con nosotros que son absolutamente titulares y son veteranos de Mate al Rey. En primer lugar, tenemos a un hombre que viene de Recoleta, que viene directamente de las calles de Recoleta. Él es director de la revista Huerquén Rojo. Además, como ya lo señalamos en el programa pasado, candidato cuando pareciera haber unos alambres todavía colgando de esos asuntos por el distrito 9, el glorioso distrito 9, a diputado por Santiago, Patricio Guzmán. ¿Cómo estás, Pato? Yo estoy muy bien, pero el director del Huerquén Rojo se va a enojar con usted, porque yo soy editor, no director. Ah, bueno, bueno. Sí. Lo que pasa es que a mí el Me van a énfasis despedir por culpa suya. es el entusiasmo. Bueno, Sergio Risenberg se encargará de resolver eso con Celso Calpuyán, a quien le mandamos además un caluroso abrazo, que no pudo estar con nosotros ahora. No obstante, fue invitado, hay que reservarlo, pero está un poco Siempre afectado de generando salud. conflicto, licenciado. Exactamente, pero bueno, el conflicto es la partera de la historia, dijo
algún alemán por ahí, ¿no? Y a propósito del tema, desde las frías estepas de Santiago, tenemos a el director firme junto al pueblo, el director del diario Clarín, nuestro gran amigo Paul Walter. ¿Cómo estás, Paul? Hola, hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Saludos a todos y todas. Muy bien. ¿Cómo partimos? ¿Cómo creen ustedes que se puede enfocar lo que ha sido esta semana política, que ha estado marcado probablemente por un hecho bastante extraño, o a lo mejor no es extraño, pero a lo mejor hay un cierto déjà vu, ¿no? De el inicio o el reinicio de esta política de acuerdos y de consensos políticos bastante transversales. Una palabra que cada vez que la pronuncio siento un cierto escozor y un cierto temor de aquello que representa, ¿no? Como que se me vuelven así como si fuera Rambo los años 90 y las declaraciones prestadas por los principales candidatos, por Sichel, por la derecha, por Boric, por Apruebo Dignidad, y no recuerdo el nombre del referente de Jasna Proboste, tiene un nombre muy extraño, creo que es Nueva Sociedad o Nueva Democracia o una cosa extraña. Así, bueno, pero las tres principales candidaturas, un rasgo que han tenido bastante particular y muy marcado es que todas han apoyado y han salido a defender de una manera un tanto inexplicable la medida que tomó el director del Banco Central y el Banco Central como tal del aumento en los puntos de las tasas de intereses. Una medida contractiva, una medida contra el consumo que apunta a impedir una espiral inflacionaria en una de las típicas medidas de ataque al consumo, que son las características de la política económica del consenso de Washington, lo que es llamado el neoliberalismo, precisamente para destacar por algún tipo de eficiencia. Ellos emplean un adjetivo que en este momento no recuerdo, pero que es de la austeridad fiscal, que está directamente ligada a la cuestión del Banco Central. Y el otro temazo que comenzó a transcurrir durante esta semana, que es precisamente el desmarque de algunos candidatos de gobierno de la derecha respecto de su flamante candidato presidencial, que se han ido inclinando, en Renovación Nacional sobre todo, por el cuarto retiro respecto de las AFP. El escenario es más claro, pero no unánime en los candidatos, en los parlamentarios de la oposición, que parecieran prever de que efectivamente el Parlamento, ejerciendo las funciones de gobierno que en la práctica está ejerciendo desde el 15 de noviembre del 2019, está llevando adelante y que tienen que ver precisamente con que el cuarto retiro se aplique como una medida paliativa. Olvidémonos de quién es la responsabilidad, olvidémonos si esto es una medida que tiene o no uno u otro trasfondo, pero lo claro es que se trata de una medida que ha tenido como objeto fundamental el paliar el hambre generalizada que ha azotado a amplios sectores de trabajadores en nuestro país y respecto de los cuales una medida tan poco eficiente, al menos en abstracto, para poder resolver los problemas sociales, ha devenido en la única fuente de recursos para importantes y millones de trabajadores en nuestro país, y precisamente esa cuestión la que nuevamente ha venido a instalarse en el centro del debate. Patricio Guzmán, como economista, ¿cómo ve usted este asunto y particularmente este tema del cuarto retiro y su relación con lo del Banco Central? Bueno, lo primero que hay que decir es que estamos recurriendo a nuestros propios ahorros durante toda esta pandemia. Esa ha sido la principal fuente de política social de las autoridades, que incluso los fondos se han liberado en contra de la opinión del gobierno, que hubiera querido tenernos más sufrientes. Es increíble. Sin embargo, esto se relaciona con el sistema de AFP, un sistema de previsión privado, en que mes a mes a los trabajadores asalariados nos quitan el 10% de los ingresos, que van a un fondo que se supone que tiene que asegurar una buena pensión. Hasta no hace muchos años se aseguraba que en este año justamente íbamos a tener pensiones semejantes a nuestro último salario, pero la realidad, y todo el mundo lo sabe hoy día, y por eso el sistema está tan deslegitimado,
es que las pensiones son una porquería. Miren, la mayoría de los chilenos, y eso se puede mirar en las propias estadísticas oficiales, están recibiendo pensiones autofinanciadas, o sea, con sus fondos, de menos de 150.000 pesos. El sistema no sirve, el sistema es un fracaso para dar pensiones. Pero ¿por qué lo mantienen tan desesperadamente y por qué se oponen a los retiros? Porque para los grandes grupos empresariales, chilenos y extranjeros, que son los que tienen acceso a las bolsas, a los mercados de capitales, es un maná caído del cielo mes a mes. Es dinero fresco y muy barato que en realidad los beneficia a ellos. No se explica de otra manera que en un país relativamente pequeño, con una economía no muy significativa a nivel mundial, tengamos más millonarios que en Alemania, si no fuera por este mecanismo permanente de transformar en capital el ahorro forzoso de los trabajadores. Entonces, si a mí me preguntan qué hacer si autorizan el cuarto retiro, sin lugar a duda hay que sacar el dinero, mejor tenerlo a buen recaudo. Hay que recordar, y con esto voy a terminar, que para la crisis financiera general del 2008-2009 se perdieron de un plumazo, desaparecieron 1/3 de todos los fondos que teníamos acumulados los trabajadores. Las empresas permanentemente han jugado a triangular para que las pérdidas de ellos sean traspasadas a los fondos de pensiones. No me voy a extender en este punto porque no quiero quitar tanto tiempo. De manera que no hay por qué tener ningún pesar porque las AFP pierdan estos fondos que son nuestros, según ellos mismos declararon durante mucho tiempo. Y el último punto es el de la inflación. La inflación es un fenómeno al alza en el mundo, y la primera razón no tiene nada que ver con los fondos de pensiones chilenos, que son una cosita chiquita en términos globales. Tiene que ver con la producción masiva de dinero por la Reserva Federal de los Estados Unidos, por su política de liquidez para tratar de salir de una crisis de largo aliento muy importante que ellos tienen. Y como el dólar es la divisa con el que se hace todo el comercio exterior por excelencia, lo que ocurre es que eso hace que la inflación de Estados Unidos se traslade a todo el mundo. Y suben los precios de las materias primas. Por ejemplo, el precio del petróleo cuando sube, en Chile tiene un impacto muy grande. Nuestra economía es una economía abierta a los mercados mundiales. Exportamos e importamos. Exportamos sobre todo materias primas o recursos naturales con poco valor agregado e importamos de todo. Por tanto, eso hace que las cosas lleguen más caras. Esa es la principal causa de la inflación, que no se produce solo en Chile, sino en todo el mundo. Y el Banco Central, con su medida, de alguna manera responde a la inflación, pero perjudica en primer lugar a las familias trabajadoras chilenas. Según el propio Banco Central, la familia promedio chilena tiene su sueldo, su ingreso, ya comprometido en un 75% para pagar deuda. Al subir la tasa de interés, lo que ocurre es que sube el valor de las deudas se hacen más caras, y por supuesto, tomar un crédito nuevo se hace más caro y más difícil. Entonces las familias que han estado bicicleteando, o sea, pagan una deuda para tomar otra, y con la nueva salen a flote, no van a poder hacerlo con esa facilidad. Estamos en un horizonte de aquí a 2 años entrando en una situación económica muy difícil. No sé si eso responde a tu consulta. Antes de que pasemos con Paul, la pregunta que se le ocurre a cualquier persona que te escucha: ¿qué medida debería tomar un gobierno para enfrentar esta cuestión mirando el interés de la mayoría trabajadora, de la mayor parte de la población del país? ¿Cuáles serían las medidas de emergencia? Creo que hay que tomar 2 medidas de emergencia muy rápidas. La primera, hay que cambiar el sistema de pensiones. El sistema de pensiones tiene que dejar de ser un sistema cuyo
cuya meta es favorecer a los grandes grupos económicos y tener un sistema que por lo menos existe en muchos países del mundo, que es un sistema de solidaridad entre generaciones e intrageneraciones, entre los que más recursos tienen y los que menos, entre hombres y mujeres. Pero lo segundo es que necesitamos que el salario suba de manera sustantiva. Sí, lo que está en la base de muchos de los problemas, incluyendo el sistema de previsión, es que las remuneraciones chilenas son muy bajas. O sea, en cualquier país que en el pasado tuviera el nivel de desarrollo o de crecimiento que tiene hoy día Chile, tenía remuneraciones más altas. Entonces, si los trabajadores ganan muy poco, lógicamente no tienen otra manera de acceder al consumo que endeudándose. Hay una gran oferta para consumir y hay una gran oferta para endeudarse. Y la combinación de eso es tóxica, eso es lo que hemos estado haciendo. Entonces la gente habitualmente vive muy endeudada. A veces por una cuestión de consumismo, que tú dices, ya sí, pero ¿para qué necesitan comprar tanta ropa tantas veces o irse de vacaciones y pagar a crédito? Pero otras veces no es por deseo. Si tú quieres pagar la universidad de tus hijos, tienes que endeudarte. Si te sale una causa de salud inesperada, una operación, lo más probable es que tengas que endeudarte y así. O sea, vivimos en una sociedad que de alguna manera se ha hecho adicta al endeudamiento. Entonces, esas dos cosas hay que ir inmediatamente a buscarle alguna solución, al menos transitoria. Pensiones y salarios. ¿Cómo esta discusión, Paul? ¿Qué impresión te ha dado cómo se ha venido dando esta cuestión del cuarto retiro y esta curiosa responsabilidad fiscal que les nació a los candidatos en la última semana? Sí, me gustaría agregar, después de esta excelente introducción al tema que ha hecho Patricio, algunos aspectos tal vez un poco más políticos de la situación, ¿no? Veo que ha habido una gran vehemencia de parte de distintos actores, públicos y privados, para presionar el rechazo al cuarto retiro. A diferencia de los anteriores, estas presiones ya no han venido de la moneda solamente, o en menor grado. Tal vez porque está muy deslegitimado el gobierno, y es un gobierno saliente, sino que han recurrido a otros instrumentos. Bueno, de partida, el delfín de Piñera, ¿no? Sichel ha demostrado un grado de agresividad, incluso inédito, que no habíamos visto para rechazar el retiro. El trato que le han dado a una diputada que confesó que iba a votar favorablemente, realmente me sorprendió por la agresión a través de los medios de comunicación que recibió ella. ¿Qué fue lo que le dijo Sichel? Sí, yo también leí ese asunto. Algo así como que era una traidora. No lo dijo ella, lo dijo Catherine Martorell, que no sé qué cargo tiene, como la vocera. Perdón, ¿quién es la traidora? La diputada de derecha que dijo que iba a votar a favor del retiro. Del retiro, claro. Era como una especie de advertencia, ¿no? al resto de la bancada. Bueno, en segundo lugar están las distintos funcionarios públicos del Estado, altos funcionarios públicos, o sea, hasta el Banco Central, Mario Marcel, socialista, ¿no? Creo que es socialista. Sí. Que, bueno, junto con advertirnos de el diluvio universal, después de llegar a aprobar el cuarto retiro, sube las tasas de interés a un nivel que no se había visto en décadas, ¿no? Con una fuerza. Y esta alza puede prometer una mayor... Es un proceso que va a estar en revisión, ¿no?
Y otros organismos, el director de presupuesto, todo esto, ellos ante el Parlamento, el Consejo de Fiscal Asesor, y bueno, han dejado han descrito, perdón, la situación como muy grave por la inflación. Ahora, esto nos lleva a la clásica estructura de quién maneja la economía acá. O sea, claramente aquí hay un mensaje muy claro, lo que yo creo, a través de todo el sistema, de todo el mercado, de todo el sistema financiero, que en el fondo representa o canalizan estas instituciones del Estado. Es decir, el Banco Central Autónomo se crea precisamente para eso, ¿no? Para diferenciar y para cautelar los intereses del sector privado en contra de las posibles y diferentes políticas económicas que vayan en contra de ellos, ¿no? Del sistema financiero, del sistema productivo. Entonces tenemos esa situación bastante grave, ¿no? Bastante, bueno. Ahora, el alza de las tasas de interés yo creo que también es bastante complejo, ¿no? Ahora, ha habido un consenso de parte de toda la clase política, de gran parte de la clase política, de los candidatos, como ha dicho Gustavo, también, cerrándose y aplaudiendo un poco esta situación. Y bueno, yo no sé si todos están por rechazar el cuarto retiro, pero sí aplaudiendo un poco las movidas del Banco Central. Pero como ha dicho Patricio, claro, la situación de 1 o 2 años más va a ser compleja, ¿no? Si tú ves que las proyecciones que hizo el Banco Central, creo que esta semana, a principio de esta semana, con el informe de política monetaria, establece que el crecimiento de la economía es fuerte este año, pero después el 22 y el 23 se va reduciendo. Ahora hay presiones también para un presupuesto mucho más austero y mucho más reducido. Es decir, aquí vamos a contar con una política monetaria muy restrictiva, que va a impedir, digamos, el mayor crecimiento y la creación de empleo, y también va a haber un sistema fiscal austero, digamos. Es decir, nos van a decir nuevamente a apretarse el cinturón, chilenos, ¿no? Este año va a ser muy complicado. Entonces vamos a tener el doble, una restricción por ambos lados, por el Banco Central, y por el sector privado y por el sistema fiscal. Entonces, ¿para qué? Para favorecer los equilibrios macroeconómicos, como se dice, en favor del sistema financiero. Esa es la situación que yo veo. Un mensaje claro también para los próximos parlamentarios, los próximos, digamos, gobernantes que van a haber en este país, o la gobernante o el gobernante. Lo que... Exacto. Hay una cosa que a mí me parece notorio, la autonomía del Banco Central. Fíjese una cosa bien curiosa. Cuando se estaba discutiendo en Perú quién iba a ser el próximo presidente, porque fue resultado de una negociación que se dio en el Tribunal Electoral peruano, que es un órgano que tiene facultades bastante más importantes que el servicio electoral acá. Una de las cuestiones que decidió finalmente la balanza en favor de Castillo y no de Fujimori fue una declaración realizada por el ministro de Economía, por el encargado de la Economía en Perú, no recuerdo el nombre en este momento, quien indicó que ellos iban a respetar la autonomía del Banco Central. Esta idea de que haya un Banco Central en todos los países prácticamente que sean órganos autónomos es una creación que al menos desde un punto de vista de la historia constitucional comienza en Chile con la Comisión Ortúzar.
La Constitución de los 80 establece, antes había un Banco Central, pero era un órgano que estaba supeditado al Ministerio de Hacienda. Actualmente es un órgano autónomo. Entonces, los que nos están escuchando van a decir, ¿y eso qué importancia tiene? Tiene bastante importancia porque cuando la institucionalidad crea órganos autónomos, ¿es autónomo de qué? ¿Autónomo en el aire? ¿Significa que el Banco Central es un éter que está volando por sobre los Andes? No, significa que es autónomo de cualquier tipo de control democrático. ¿Mm? Es un órgano, digamos, utilicemos la expresión dictatorial, ¿no? Y que tiene un contenido muy específico, que es el ejercer la dominación del capital financiero sobre la estructura del régimen y sobre su estructura económica. De hecho, es curioso que precisamente después de la dictadura y ya durante este periodo de los 30 años, como se le da a llamar, el ministro de Hacienda ha emergido como la principal figura política. Siempre son personas de las mismas universidades norteamericanas, ¿no? Ya son eh, me van a perdonar, soy muy malo para recordarme los nombres de todos en general, pero especialmente de las universidades donde han estudiado nuestros ministros de Hacienda, pero casi todos son de Yale o de Oxford. No sé, Pato a lo mejor me podrá corregir. Eh, Harvard. Harvard. o de Harvard, exactamente, sí, sí. Son de Harvard y de Yale, ¿no? Que son las principales universidades norteamericanas. Todos son formados así, y esto es algo que se da en todos los países, en nuestras semicolonias latinoamericanas, en Argentina, que esa función la cumple el ministro de Economía exactamente igual. Y precisamente lo que se cuestionaba del ministro encargado de las finanzas en Perú era que no era formado en una universidad norteamericana y eso no le daba suficientes garantías. Esto es de alguna forma el retroceso a formas coloniales de dominación y que yo creo que es muy importante, ¿no? Lo que ha dicho Pato pero especialmente Paul en la parte final. Creo que nosotros tenemos que tener la capacidad de evaluar esta uniformidad de los candidatos que son lo más probable los que van a sentarse en el sillón de O'Higgins en la moneda, en el sentido de la defensa de este órgano del Banco Central que no había salido a la política nacional. Yo no recuerdo hace muchos años que la cuestión del Banco Central nunca había sido discutida. Eh, de tal forma que es un factor bastante indiciario que si lo sumamos a este descafeinamiento de la Convención Constitucional, empezamos a entrar paulatinamente, de manera imperceptible, entre medio de escándalos, de lo que hizo Ancalao, de lo que dice o no dice la Pamela Giles, etcétera. Entre medio de todas estas cosas, de repente empezamos a entrar a un terreno donde todos están de acuerdo. Y cuando todos están de acuerdo, tenemos que preocuparnos, porque eso significa de que, sin duda alguna, que está ordenándose un plan que podría ser perfectamente concebido como ya una nueva transición, cabalgando sobre todo este proceso institucional. ¿Puedo decir Compañeros, un Pato, par por de favor. cosas, director? Sí, Por supuesto, Patricio. Voy a tratar de ser muy cortito. Mira, lo primero y lamentable es que tanto Sichel como Proboste como Boric, respecto al Banco Central e incluso respecto al cuarto retiro, han tenido más o menos el mismo discurso, el mismo. el mismo. Sí. Lo cual los refleja, y me van a perdonar algunos de sus partidarios, como lo que son candidatos del régimen. Pero después de eso hay otra cosa que hemos pasado por alto que me parece muy importante. Las compañías de seguro, que en Chile son las que controlan las rentas vitalicias, están llevando a Chile a tribunales internacionales que tienen potestad debido a los tratados de libre comercio que nuestros congresistas gozosamente firmaron cediendo soberanía nacional. Pero además de eso, el propio gobierno norteamericano, incluso públicamente, no solo en privado, ha estado presionando a las autoridades chilenas, a los congresistas chilenos, para que no legislen el cuarto retiro. Me parece una cosa importante que hay que tomarlo en cuenta, incluso gravísimo, lesivo para lo que quede de soberanía nacional en Chile. Bueno, esto tiene que ver también con que del discurso político de la izquierda en nuestro país la palabra imperialismo es como una especie de tabú, ¿no? Ya lo vimos cómo le tembló la pera a Jadwe
cuando se le hizo una pregunta, me parece que se le hizo a Pavlovich, ¿no? Y él dijo de que no, de que esa cuestión del imperialismo era una idea como una parte de la tradición del Partido Comunista, pero que él no iba a hacer nada por atacar los intereses del capital extranjero. Eso es algo que está marcándose ahora actualmente ya con las candidaturas en forma como están puestas. Compañeros, nosotros tenemos, como ya lo habíamos anticipado, la sección de las cartas amarillas, que es un espacio que permite, se escucha bastante mal el audio, Sergio, como un poco saltado. Tenemos distintas cartas que nos han llegado, hay comentarios en YouTube. Hay un comentario del compañero Pablo Salvat, a todos ellos les mandamos saludos. Thomas Hims, Nadia Améric, Álvaro Marchant, Guillermo Contreras, la compañera Delia Katz, que ha hecho comentarios muy elogiosos respecto del carácter del programa, se lo agradecemos, Marcelo Hernández, etcétera. Y algún compañero que se llama Lisandro, que curiosamente los comentarios que él hace bastante críticos respecto a lo que nosotros hacemos acá, por alguna razón que desconozco y en la que yo no tengo ninguna responsabilidad, no figuran en los comentarios de nuestra página en YouTube. De tal suerte, bueno, primero Qué extraño. mandarle, sí, es extraño, ¿no? Es extraño eso. De todas Siempre maneras, ocurren cosas raras con usted, licenciado. sí, Siempre está No se escucha, rondando el Sergio. misterio. No, está Sergio, con- no se escucha. Hay seguramente nuevamente las fuerzas telúricas están actuando para impedir la expresión del director, pero hay un ruido como cortado, como se dice en el campo, una especie de calamina que impide que el sonido llegue nítido a la voz de nuestros auditores. Pero, ¿qué es lo que quería decir? Como vamos a partir en la parte de las preguntas, que espero resuelva Sergio su problema técnico ahí, siempre me olvido, de hecho, de lo he hecho al comienzo, que se suscriban al canal, invitamos a todos nuestros auditores en primer lugar que se suscriban, que le pongan me gusta a lo que están viendo y que hagan algún comentario. Eso nos ayuda a nosotros a que estos contenidos puedan difundirse de manera más amplia. Y por cierto, todos los comentarios que se pongan, nosotros los saludamos como una expresión de la lucha política. Sergio, ¿recuperó su No sonido? tengo idea. ¿Ustedes me Ahora escuchan sí, bien? ahora sí está Mejor. perfecto. Ahora sí. Curiosamente, Perfecto. ahora sí. Mire, cada vez que quiero tocar ciertos temas, licenciado, el sonido desaparece. Un saludo a Nadia Améric. No sé si se recuerda de ella, Gustavo. No, no al menos con ese nombre, puede que sea un nombre de Ok, combate. es un miembro del auditorio que al parecer ha descubierto una relación entre el programa y la lista del pueblo. No sé si tiene algo que decir frente a eso. No. La verdad que no tengo muy claro a qué se puede referir, pero nosotros al menos en lo concerniente desde un punto de vista político no tenemos ninguna vinculación con la lista del pueblo, ni familiar tampoco. Usted a lo mejor tiene O algún sea, vínculo, es un esto hombre es que tiene invención de nuestra auditora. puede Bueno, ser. perfecto. ¿Cómo Vamos están las cartas? entonces a una sección que está dando que hablar en el mundo de YouTube y de los podcasts. Y es nuestra sección de las cartas amarillas. Cartas que no comprometen a nadie, pero que dan preguntas que golpean centralmente en el blanco. Para Paul Valder, nuevamente otra señorita, Paul, em, nos pregunta, siempre hay una tendencia femenina en las preguntas con el señor Paul Valder. No sabía. Pregunta, aquí hay dudas dentro de la gente que nos escucha y queríamos saber su opinión con respecto a la defensa que está haciendo el señor Lagos de la confidencialidad de los 50 años que se entregó a la em, Comisión Valeg. Queremos saber su opinión, Paul, por favor. Eh, sí, haciendo un poco de memoria, esta comisión se creó, bueno, durante
un poco antes del fin del gobierno de... No, fue la mesa asesora, creo que así se llamó, durante los últimos tiempos del gobierno de Frei Ruiz Tagle. Como bien recordamos, fue la época en que Pinochet estaba en Londres, ¿no? Perseguido por el juez Garzón por sus crímenes y la política criminal que había desarrollado en Chile. De alguna manera, bueno, Lagos toma el gobierno y intenta resolver este problema, como y bien sabemos cómo se resolvió o no se resolvió nunca. Y se crea esta comisión después. Y con uno de los cláusulas que mantenían una reserva de confidencialidad, de secreto, de ocultamiento, durante 50 años, 50 años. ¿Cuántos años han pasado de esto? Bueno, van a pasar otros 20 años, ¿no? O 30 años. Esto creo que no corresponde a nada, va en sentido totalmente contrario a cómo se deben tratar estos temas y cómo estos temas se están tratando en todas partes del mundo, desde el holocausto de la Alemania nazi, ¿no? O sea, aquí si no hay no hay verdad, no hay justicia y no hay reparación tampoco, ¿no? O sea, todo esto tiene que partir desde un conocimiento de los verdaderos, de la realidad de los hechos. O sea, sin pasado no puede haber presente, como se ha dicho. Sin el ocultamiento. O sea, aquí también han los defensores, o sea, de mantener estos 50 años, tiran todo tipo de argumentos de que los familiares, de que no pueden tener un conocimiento de de las violaciones a los derechos humanos, tanto de las víctimas como de los victimarios, etcétera, ¿no? Una serie de argumentos que son más bien muy accesorios, pero que no van al centro del problema. El centro del problema tiene que ver que, o sea, si tú no conoces realmente lo que sucedió, los hechos, por fuerte y duros que sean, no los puedes resolver. O sea, eso no lo puede resolver ni el individuo, ni el familiar, ni el descendiente, como tampoco el país, ¿no? La sociedad. Si la sociedad no se enfrenta con eso, ocurre lo que ha ocurrido en Chile durante estos 30 años, o sea, la transición, escondiendo las cosas, todo dentro de una turbiedad, ¿no? Donde aparecen cosas que se van negando y se va ocultando. Creo que eso es muy negativo. Eso conduce también a todas estas posturas negacionistas, ¿no? que, que son el caldo de cultivo de una otra situación similar que puede darse en el futuro, O sea, aquí tienes que ser muy duro, así como han sido los alemanes, vamos, austriacos. O sea, en ese Eso es. sentido, es decir, esta cosa no se puede seguir ocultando. A ver, Gustavo. parece que tocaron a los austriacos y el licenciado quiere hablar. Exactamente. Licenciado, Usted por sabe favor. que yo soy de la escuela de Viena. No, yo quiero Sí. mencionar a un autor que a usted le gusta mucho, que es su libro de cabecera, Hannah Arendt. Siempre lo he escuchado, a usted de repente se le ocurre y la cita. Sergio Risenberg es un hombre, usted lo conoce, este paradigma de la transversalidad. Bueno, Hannah Arendt decía algo, ella ha sido conocida en la vida política contemporánea precisamente por su análisis y su posicionamiento respecto de la defensa que sostuvo Eichmann, un criminal de guerra responsable de crímenes. Él fue responsable del manejo del campo de concentración de Auschwitz en particular. Y la defensa que sostuvo perdón, Eichmann, era de que él había cumplido órdenes. ¿M? Él no sentía odio por los judíos, él simplemente estaba cumpliendo una labor profesional. Y de alguna forma Hannah Arendt entra en ese debate y ella elabora este concepto de la banalidad del mal, ¿no?
Yo lo que veo en las palabras de Ricardo Lagos es un poco eso. Lagos toma un poco el lugar de Eichmann, ¿no? Toma un poco el lugar de los funcionarios públicos, y que en definitiva significa que hechos tan horrorosos como los que vivió el país, como la introducción de ratones en la vagina de mujeres, personas que fueron destruidas a cadenazos o que se les sacaron los ojos con soplete, de eso estamos hablando, no estamos hablando de una detención ilegal, de que no se respetaron las normas del debido proceso, estamos hablando probablemente de los crímenes más atroces que se han cometido en la historia política de nuestro país, resultan amparados por esta pusilanimidad, ¿no?, de Ricardo Lagos y por su intermedio, él como Adláter y Guaripola, de los responsables de estos crímenes. En definitiva es eso. Él va a sostener de que lo que está haciendo es defender institucionalidad, que va a sostener razones de Estado, pero el defender la privacidad de esa información, a mi modo de entender, es un acto criminal. Quería apuntar eso porque me parece que es un hecho especialmente notorio, sobre todo en alguien que se hizo famoso apuntando por el dedo, creo que fue con el dedo que lo apuntó, ¿no? A Pinochet. Eso nomás quería apuntar, Sergio. No, perfecto, perfecto. Siempre usted entregando la visión histórica de los sucesos, el lado B. ¿Mm? El lado B, exactamente. Es correcto. Tenemos una nueva carta y esta carta es para nuestro contertulio, Patricio Guzmán. Patricio, se han establecido unas diferentes discusiones en la Convención Constitucional y una de ellas, la que está cruzando la discusión en estos momentos, es la disolución, no lo que acabo de decir, sino disolución, de disolver, ¿ah? Ya, muy bien. De Carabineros. Y queremos saber, Patricio, ¿cuál es tu opinión frente a esto? Bueno, mira, mi opinión es que Carabineros es una institución profundamente descompuesta y que Yo por sabía. salud pública es necesario disolverla. Y cuando digo descompuesta, yo pienso en tres elementos que están al alcance de todos. En primer lugar, la falta de probidad, para decirlo elegantemente, por todos los robos, malversaciones que han habido por alto oficiales de la institución. Segundo, la represión brutal contra el pueblo chileno, no solo en el alzamiento de octubre en adelante, sino histórica anterior, o sea, tuvieron una participación como institución seria en dictadura, fueron culpables de muchas masacres, de muchos crímenes, después intentaron lavar su imagen, nos contaron que eran una policía nueva, que no tenían nada que ver con lo anterior, pero cuando llegó octubre del 19 demostraron que nuevamente sus métodos y su capacidad represiva no tenía límites ni siquiera legales. Pero el otro elemento es que continuamente aparecen en los medios de comunicación y en la prensa delitos comunes en los cuales han estado implicados carabineros o ex carabineros cuando dicen una vez que cometieron el delito. Exactamente. Y hay de todo, desde tráfico de pasta base hasta dateo pasalto, estafa. Es cosa de empezar a recopilar la información que es pública. La que no es pública, supongo, en estas cosas siempre hay el iceberg como la punta nada más de un problema mayor. Entonces todo apunta que es necesario que esta institución sea disuelta. Ahora, necesitamos policía, dice mucha gente. Bueno, acepto, necesitamos policía. Pero la institución, primero, no tiene por qué ser una sola ni militarizada al punto que tenemos hoy día. Y además yo creo que debe depender de las comunidades, de las familias trabajadoras que viven en los territorios. O sea, la supeditación tiene que ser completamente distinta. Es la única manera como podemos controlar un cuerpo que tiene monopolio de mucho de la represión.
porque si este cuerpo termina pasado para el lado oscuro, como ha estado ocurriendo, las consecuencias es peor que no tenerlo. Así de claro, yo no quiero decirlo a medias tintas. Concuerdo con aquellos que en la convención proponen la disolución de Carabineros de Chile. La, la. Esto está complicado entonces. Carabineros de Chile no va a estar muy contento con sus palabras, Patricio, ¿eh? Supongo, toda institución tiene tendencia a autoconservarse y autorreproducirse a pesar de que no cumpla con las finalidades con las que teóricamente debería cumplir. Correcto, y esto no se lo vamos a decir al licenciado, que el licenciado eso lo tiene bastante claro. Sí, Atento, licenciado. estoy pensando, estoy reflexionando, porque yo soy, pues, Está soy una persona muy reflexionando. reflexiva, y creo que muy probablemente el momento político que nosotros estamos viviendo, y la verdad, es un momento muy trascendente. Nosotros estamos viviendo un momento muy trascendente del momento que las cuestiones que estamos discutiendo en este momento son discusiones que apuntan a a la transformación del país. Hay algo que se está discutiendo ahora, que ese es el fondo, de alguna forma, de la- del debate de la Convención Constitucional, que es precisamente la aspiración de reorganizar a la sociedad en su conjunto. Eso es algo que ha llegado a todos los sectores del país, ¿no? Y probablemente pocas veces en la historia nosotros hemos estado en marco político de estas características. Lo que a mí me tocó vivir fundamentalmente la parte final de la dictadura, y el discurso en esa época estaba bastante acotado, aunque ahora se ha hecho una especie se ha mistificado toda esa época, pero la verdad que en esa época, mm, Pato, Paul, Sergio, no sé, porque Sergio estaba en otras cosas, pero en esa época las discusiones tenían que ver fundamentalmente con la posibilidad de las elecciones libres, la libertad de expresión y la situación de los derechos humanos. No se discutía más. Y yo diría que después, durante 30 años, tampoco se discutió más, ¿no? Era el desarmar infinitamente los enclaves autoritarios. De hecho, de solo decir enclaves autoritarios como que me viene un dolor de cabeza, ¿sí? ¿No? Porque por a todo lo que está asociado a eso. Pero en este momento hay una discusión muy profunda y muy seria. Y creo que indudablemente los representantes políticos que llegaron a la Convención Constitucional no están a la altura de dicho proceso. Eso es indudable. Llevan 2 meses discutiendo reglamentos, llevan 2 meses defendiendo nuevas prerrogativas, están hablando de financiamiento de asesores. Son cuestiones totalmente incompatibles con un debate político. Ellos se justifican señalando de que necesitan apoyo técnico. Las cuestiones que se tienen que discutir en una convención constitucional no requieren mayor conocimiento que aquel que se desprende de la legitimidad del dirigente. Esto no es un problema que lo van a resolver los sabios, los expertos, los economistas o los abogados. Esto es una cuestión que tiene que ver con el choque de clase contra clase, simplemente, y en ese sentido, creo que, por ejemplo, la discusión de Carabineros, que puede resultar ligada a algún hecho particular, ¿no? A la situación del el escándalo de Carabineros, la verdad es que nos conduce a cuestiones mayores, que como lo que en la parte final del Pato lo señalaba, ¿no? Acá lo que en realidad nosotros tenemos que debatir es la cuestión del armamento general de la población, el desmantelamiento completo e integral de todo el aparato represivo patronal, que eso es en realidad aquello que puede viabilizar cualquier tipo de medida democrática. Mientras nuestro país esté ocupado militarmente por los grupos económicos, como lo está hasta el día de hoy, con una fuerza armada que está a su servicio de manera irrestricta, con carabineros que hasta sacan partes, ¿no? Con carabineros que van a sacar a la gente que no puede pagar los arriendos y les tiran sus muebles a la calle. Estamos hablando de los mismos carabineros que gasean, que ciegan a los compañeros que están movilizándose, que abusan de los detenidos, etcétera, ¿no? Entonces, esto tiene un sentido político mayor y que realmente plantea la necesidad de un proceso revolucionario que apunte precisamente a llevar a la clase obrera al poder. Y eso significa desarrollar nuevas formas de gobierno. Esto es difícil de formularlo. Alguien puede decir sí, está bien, pero en este momento lo que tenemos que hacer es votar por Boric porque hay que hacer cosas prácticas. El sentido común muchas veces pugna con las necesidades históricas de los procesos. Y si nosotros seguimos el camino que en este momento se está señalando desde estos dirigentes que son en Boris, Proboste y Sichel,
y de alguna manera sus adláteres, que son aquellos que le están siguiendo esa misma orientación en la Convención Constitucional, los resultados van a ser, yo lo decía en una nota que me lo recordó un amigo, una célebre frase de un poeta romano, Horacio, que decía: las montañas parieron un ridículo ratón, ¿no? Este enorme proceso revolucionario va a terminar con un papelito que va a establecer un estatuto de cosas absolutamente impracticables. Y lo va a resultar en tanto el movimiento de trabajadores no esté firmemente organizado. Quería hacer esa observación porque creo que es de alguna forma el nervio que está en todas estas discusiones, en la cual nosotros tenemos que salir necesariamente a la ofensiva. Licenciado, una Ah, pregunta para clarificarnos. ¿Usted don cree que Sergio, vamos para atrás o vamos para adelante? Porque yo no me queda claro sus intervenciones. yo lo que creo es que en este momento el régimen ha logrado ponerle esclusas, ha logrado controlar al movimiento, ha logrado domesticarlo, ha logrado meterlo en ese zapato chino de la Convención Constitucional. Eso es cierto, pero tampoco las ilusiones que tiene el pueblo en dicha convención son muy firmes, de tal suerte que no creo que el próximo gobierno de Boric, imaginemos que es lo más probable, sea comparable al gobierno de Elwin, que era un gobierno que gozaba de mucha legitimidad, ¿no? Era un gobierno, yo recuerdo, el año 91, cuando Pato Elwin salió por televisión a pedirle a los trabajadores de la salud que tuvieran su movilización, y los trabajadores le hicieron caso. No creo que Boris tenga esa autoridad. Él va a ser un gobierno o Proboste o Sichel, la verdad que está para cualquiera esta cosa. No creo que ninguno de esos gobiernos van a ser gobiernos extraordinariamente débiles, sin considerar que está metido el tema de la convención de todas maneras como un elemento que le pone un paréntesis, ¿no? Sobre todo aquello que está ocurriendo en este momento. ¿Y a Yo quién creo, le llaman el profesor Artés? ¿Cómo ve usted esa posibilidad, yo licenciado? creo que Pato Guzmán podrá dar más luces, él conoce más arte. La verdad es que no creo que esa candidatura logre expresar con mayor profundidad las necesidades del movimiento. No cabe duda de que él intenta ubicarse en el terreno de la revolución, en el terreno de la movilización, es cierto, pero en general él ha tratado de cerrar su espacio y no ha tenido la capacidad necesaria para impulsar espacios unitarios de movilización como el proceso de demanda. Es mi perspectiva, pero la verdad que de Artés y el PCAP no tengo mucho conocimiento. Les Pero doy, Patricio nos podrá Patricio entregar algo. nos ilustrará seguramente. Estamos terminando el programa. Ah, Como sí, ustedes, a ver, mira, nuestros panelistas tienen sus minutos de término. ya, muy corto. Artés no está compitiendo por el gobierno de Chile, así de claro. Entonces podríamos elucubrar mucho el por qué, pero él es una fuerza que uno le puede tener simpatía, yo lo conozco muchos años, pero es una fuerza del pasado, reivindica los regímenes stalinianos, no tiene implantación real en el país, y sus resultados electorales son igualmente magros, y no veo nada que cambie. O sea, él no arrastraría prácticamente ningún porcentaje de la votación de Jadwe, los viudos de Jadwe. No. Son candidatos que tienen llegada a lugares distintos. No veo que tenga posibilidad alguna. La vez pasada sacó el 0,51%, en las municipales entiendo que sacaron el 0,20 y algo. Es un candidato que a lo más se puede aproximar al 1, como en un voto de rechazo, pero ni siquiera tengo mucha confianza en eso. Muchas gracias, Patricio. Don Sergio, si me permite, Sí, por supuesto. Para eso estamos cerrando estamos. nuestro programa. Al cierre va a ocurrir algo novedoso, que es una idea de todo el equipo de profesionales que está detrás de Sergio, ¿no? Que están ahí en Inés Así Mate es. Rejola, en la productora de Sergio Reisenberg, y que es una pequeña unidad que algún tipo de información que nos han demandado nuestros auditores. Y eso se encargará, es una sorpresa, así que no lo voy a comentar. Pero lo que sí sigue es el minuto de confianza para cada uno de nuestros panelistas, para que puedan contar o avisar alguna cosa, advertir y, como lo hemos dicho tantas veces, amenazar inclusive a otras personas. Por Patricio Paul, Tendríamos que hacerlo de vuelta porque la gente no reacciona acá. sí, lo que pasa es que es muy sorprendente la música. Paul, por Ahí favor. está. Sí,
¿De quién era esa música? Es la Y- cortina de entrada a los comentarios, amenazas o lo que ustedes quieran Aviso hacer. económico, Correcto. Si están vendiendo algo, si claro. Paul está... Por ejemplo, hay mucha gente interesada en el sombrero de Paul. No es un sombrero, es Es un una jockey inglés. jockey inglés, Ah, irlandés. vaya. Pero todavía me queda pelo, ¿ah? Por si acaso. Muy bien. Yo no doy fe de eso, ¿eh? Bueno, puede ser un peluquín, no hay problema. Ah, Eso también es pelo, ¿no? Bueno, ¿quién va a hacer el aviso económico? Primero, No, no, yo recordar el 4 de septiembre, ah, pero hoy, 4 de septiembre, Aniversario, no hay matrimonio. 51 años, ¿no? Del gobierno de la Unidad Popular, pero no hay nada, no hay nada, no hay nada en la calle, no hay lienzo, ni ninguna organización se ha movilizado. No es una buena señal. Septiembre también es un mes eh, cargado de otras cosas, no solamente de política, también es un mes de salir nuevamente del frío, de movilizarse, de juntarse, y no tenemos un poco nada de eso. Durante la semana no hemos ido al cine todavía, no hemos vuelto al cine, con muchas ganas de volver al cine, pegado mucho en Netflix, ¿no? Y en esas cosas. Esta semana también se habían cumplido, creo que los 30 años del disco negro de Metallica. bien. Y tal vez uno de los mejores. Y bueno, esta semana también tuvimos cosas como bien tremendas sobre Afganistán. Lo de Nueva York también es y lo de Nueva York y Nueva Orleans, Luisiana, es una señal bien potente, ¿no? De que esto ¿Qué pasó, Paul, en las Nueva York? inundaciones, la lluvia del huracán Ida o Aida, que impactó la costa de Luisiana, se convirtió en tormenta tropical y se descargó sobre New Jersey, Brooklyn parece, no sé si, con una descarga de lluvia de litros y litros, que se inundó y murieron como 50 personas, muchos ahogados en los estacionamientos subterráneos y otras cosas, porque es una lluvia de un momento a otro se desata. Entonces, eso es un poco lo que nos espera, ¿no? El cambio climático va a ser así, también con un clima muy intenso que nos puede tomar. México también, esta misma semana, con unas lluvias tremendas, con muchos inundados, no tiene la cobertura que tiene Nueva York, por supuesto, pero también han habido impactos así, enormes. Eso también, bueno, es preocupante y es un tema que debiéramos tal vez algún día tratar, conversar. La situación de cambio climático. Sí, sí, cambio climático. El problema que aquí tenemos una sequía ya estructural que va a llevar a cambios de los modos de vida, ¿no? De aquí a muy poco tiempo, yo creo 10, 20 años ya, país agrícola, ¿no? Donde creo que un 70 o más por ciento del consumo de agua se lo lleva a la agricultura. Y de eso, ¿cuánto se pierde? ¿No? No han habido inversiones para hacer un uso más eficiente del líquido, ¿no? Bueno, pero ese es otro tema. Si yo quiero hacer una asociación con lo que dijo recién Paul, creo que en la década del 70, bueno, antes los japoneses, pero a partir de los años 70 los norteamericanos empezaron a hacer películas como Godzilla, y después después con el cambio de milenio se hicieron muchas películas también de cosas terribles, ¿no? De hundimientos de la misma ciudad de Nueva York, hay otro donde sale congelado Nueva York, etcétera. eso el día Normalmente, después. el día después, veo que estoy tocando fibras íntimas al narrar esta historia. Pero estas películas, toda esta gran industria cinematográfica, La de la falta de la pastilla el día después, una película terrorífica. también, Lo exactamente. esencial.
Y yo creo que ese tipo de cuestiones de alguna forma ha ocurrido muchas veces en la historia. Los artistas que de todas maneras tenemos que decir que son parte de los productores y directores de estas películas, anticipan de alguna manera estos hechos. Yo creo que cuando te escuchaba, Paul, yo lo primero que pensé en eso, ¿no? O sea, me imaginaba Nueva York inundado y me imaginé la pata de Godzilla encima de un taxi en alguna de las calles de Manhattan. Pero es indudable, esa cuestión está cada vez más presente de la misma, y tiene efectos transformadores enormes en la cultura, en la política, a nivel mundial. Eso es un hecho, sí, muy marcado, muy Hay que importante. levantarle el ánimo al auditorio después de este Quiero tipo poner de... uno. Yo quiero hacer una última observación. El 4 de septiembre también se recuerda, se conmemora. El 4 de septiembre de 1952. El 71 el 70, perdón, fue electo Salvador Allende como representante del Pacto de la Unidad Popular. El 4 de septiembre de 1952 votaron las mujeres por primera vez. Y eso también es un hecho especialmente significativo. En esa elección resultó electo, para que veamos que tampoco es tan fantástico esto, en esa elección resultó electo el caballo Ibáñez, ¿no? Con su escoba, ¿no? Anunciando el fin de la corrupción y el inicio probablemente de un tercer Reich acá en Chile. Pero ese hecho también se provocó un 4 de septiembre, compañero. Recuerdo yo que el señor Julio Orlandi, que era profesor de castellano, no sé si ustedes se acuerdan de esos libros de Montes y Orlandi, Claro. contaba él que entró al despacho de Ibáñez intempestivamente y lo encontró telefoneando a Perón en Argentina y pidiéndole que bombardeara unas islas en el sur para que se generara un conflicto que dejara de llamar la atención de los problemas internos en Chile. Y al parecer, hoy nuevamente se están levantando ese tipo de conflictos internacionales con Argentina con el fin de desviar la atención de la población. Muy buena observación, Sergio. Es cierto. Siempre buenas Pato, observaciones las Pato, mías. Pato, por Patricio, favor, su minuto de confianza. Sí, mira, a ver, un poco retomando lo que ustedes estaban diciendo, yo creo que Chile está enfrentando en muy mal pie el cambio climático, que aquí se ha reflejado sobre todo por una sequía cada vez más grave. En la quinta región, miren cuánto agua hay en los embalses, es una cosa terrorífica. Por tanto, lo que se nos viene es malo, no solo para la agricultura, pero esto está relacionado, primero, con un cambio climático global. El planeta habitualmente tiene momentos de cambios climáticos, pero que nosotros, los seres humanos, estamos acelerando. Somos el catalizador. Eso no es menor. ¿Y por qué Chile lo está enfrentando tan malamente? En primer lugar, porque tenemos un código de agua absolutamente demencial para la situación hídrica que estamos viviendo. El agua está privatizada y lo que nosotros necesitamos es planificar el uso del agua, introducir tecnologías de ahorro y eficiencia de agua. Necesitamos con urgencia en muchas zonas ya introducir masivamente tecnología de transformación de aguas salobres o saladas en aguas aptas al menos para la agricultura, ni siquiera para beber, pero al menos para la agricultura. Y así uno podría seguir enumerando. Lo que hay detrás de esto es, yo diría, el colapso de una idea que está muy asociada a esta idea de los mercados, de la propiedad privada como eficiente, que es el crecimiento permanente, continuo, y la confusión de crecimiento, sin importar cuáles son las externalidades negativas de este crecimiento, con desarrollo. Y crecimiento y desarrollo no necesariamente van de la mano, pueden ir. Y en muchos casos el desarrollo necesita un cierto crecimiento, pero el crecimiento per se no significa desarrollo. Y voy a terminar con una idea que yo creo que es interesante. Miren,
todo el crecimiento se mide con una figura estadística que se llama PIB, el PIB. Y uno lo que hace es medir cuál fue el Producto Interno Bruto, o sea, la suma de toda la producción de bienes y servicios de un año respecto al anterior. Pero, si yo voy y enveneno una zona completa del país, y después me doy cuenta de la catástrofe que he provocado, y entonces invierto mucho en limpiar, el sentido común nos dice que el resultado final es como estaba antes de todo eso. Pero desde el punto de vista del PIB ha habido un tremendo crecimiento. Pero no ha habido ninguna mejora, no ha habido desarrollo. Esto es lo que ha estado pasando en Chile, porque el sistema de capitalismo neoliberal que tenemos es tremendamente depredador, no solo del ser humano, también de la naturaleza, de la cual nosotros somos parte, no somos un ente ajeno. Y entonces yo concuerdo con Paul, con Sergio, que sería bueno dedicar algunos programas a temas específicos como estos. ¿Qué está pasando con los mares chilenos? Privatizados, por cierto. ¿Qué ha pasado con la emergencia y gran éxito de la industria salmonera? Y así podríamos seguir. Hay una frase de un humorista catalán, un dibujante y humorista catalán, Jaume Perich, conocido como El Perich, que tiene una frase muy atingente. Dice: cuando el bosque se quema, algo suyo se quema, señor Conde, ¿no? Marcando precisamente que tras la cuestión ambiental, el problema de la propiedad y de la preponderancia que tiene la economía capitalista en el desarrollo de toda esta crisis resulta fundamental. Y muchas veces disociar la cuestión ambiental del problema político, el problema del poder, es uno de los canales a través de los cuales estas energías políticas también se pierden, ¿no? Yo creo que nosotros podemos contribuir de manera importante porque es la clase trabajadora aquella que, la única clase social que puede efectivamente hacerse cargo de esta cuestión ambiental. Hay un esfuerzo por parte de las ONG norteamericanas y de la socialdemocracia europea de transformar las cuestiones ambientales, como las cosas identitarias también, en una especie de nueva esclusa para el debate político revolucionario, ¿no? Entonces yo creo que por lo mismo es una responsabilidad muy importante que nosotros lo tomemos, podemos tomar, así como nos hicimos cargo y nos reclamaban de que nunca hicimos un programa espacial especial para tratar la cuestión de la lista del pueblo. Tengo que decir que a ese programa no pudo llegar Gómez Leighton, y la compañera que iba a venir, que fue invitada, la llamamos, no, simplemente no respondió el teléfono. Pero yo creo que sí, el próximo podemos hacernos cargo de esa situación y verlo en un programa especial, ¿no? La situación ambiental. Creo que lo merece, y Sergio, bueno, con todos sus contactos internacionales también nos podrá ilustrar de mejor manera sobre estas cosas. Me salvé, nos despedimos con esta frustrada homenaje a Palito Ortega, hecho por Sergio Risenberg como corresponde. Nos vemos el próximo fin de semana, y muchas gracias. Y bueno, hasta luego.